Donald Trump sale a calmar los ánimos. El presidente de los Estados Unidos asegura que no está considerando atacar con misiles a Venezuela. Esto ocurre luego que distintas versiones de prensa de medios estadounidenses aseguraran lo contrario, que el Pentágono se prepara para bombardear instalaciones militares venezolanas vinculadas con el narcotráfico. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. El gobierno de Trump niega tener planes para atacar a Venezuela. Ocurre tras meses de bombardeos a lanchas del Pacífico y del Mar Caribe que la Casa Blanca atribuye al narcotráfico. Hoy el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó de inaceptables los ataques y exigió su cese. La guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro obliga a gobiernos latinoamericanos a mover ficha. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, firmó el decreto que declara grupo terrorista a grupos criminales brasileños como el Comando Vermelho de Río de Janeiro. Y el rey Carlos III de Inglaterra despoja a su hermano Andrés de sus títulos, incluido el de príncipe, debido a sus vínculos con el fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. Lo contamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó las versiones de bombardeos contra instalaciones militares en Venezuela tras reiterar esta misma semana su intención de detener la entrada de drogas por tierra luego de casi 2 meses de persecuciones y ataques contra lanchas en el Pacífico y el Caribe que, según Washington, transportan droga hacia los Estados Unidos. El mandatario estadounidense respondía de esta manera a reportes de los diarios Miami Herald y The Wall Street Journal, que dicen estar basados en fuentes cercanas a la administración Trump y que indican que Estados Unidos se prepara para bombardear en cualquier momento instalaciones militares en el interior de Venezuela. Según el Miami Herald, los ataques desde el aire podrían ocurrir en cuestión de días o incluso horas. The Wall Street Journal, en tanto, matizó que podrían incluir puertos y aeropuertos controlados por los militares que presuntamente se usan para traficar drogas. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se pronunció muy preocupado por las consecuencias de este conflicto. El último ataque a una embarcación en el Pacífico ha dejado 4 muertos. Ello eleva al menos a 62 el número de fallecidos por la controvertida campaña militar antinarcóticos del presidente Donald Trump, que ha destruido ya 14 embarcaciones. Según la Casa Blanca, traficaban con drogas de Venezuela y Colombia. Ambos países consideran que el despliegue estadounidense, con barcos de guerra y aviones de combate, busca impulsar cambios de signo en sus gobiernos. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, insiste en que su objetivo es proteger a la población de lo que llamó Al-Qaeda del hemisferio occidental. El hemisferio occidental, nuestro patio trasero, es importante. La seguridad del pueblo estadounidense es importante y se lo estamos demostrando al mundo. Los narcoterroristas están en alerta y contamos con múltiples maneras y plataformas para interceptarlos. No solo en el Caribe, como hemos visto, también en el Pacífico Oriental, en toda América Central y del Sur. Sin embargo, Naciones Unidas tachó de inaceptables estos ataques e instó a Estados Unidos a poner fin de inmediato a sus operativos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha declarado que los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos. Estados Unidos debe detener esos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de gente a bordo de esas lanchas, a pesar de la actividad criminal que se les adjudique. Entre tanto, no solo aumenta la tensión entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, sino también el temor de los pescadores de todo el Caribe y el Pacífico que temen salir al mar por la presencia de guardias costeras en medio de un despliegue militar sin precedentes en la zona. Un despliegue que podría suponer una amenaza para la paz en toda la región. Y vamos por la perspectiva hasta Buenos Aires con el jurista argentino, exfiscal también de la Corte Internacional de Justicia, Luis Moreno Ocampo. Señor Ocampo, muy bienvenido. Y hasta ahora no hay una investigación oficial de la ONU sobre el tema, pero sí hay una valoración de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Dijo que Estados Unidos debe detener estos ataques y además tomar todas las medidas necesarias para evitar lo que llamó él ejecuciones extrajudiciales, a pesar de la actividad criminal que se les adjudique, dijo. Y aquí la pregunta para usted, ¿qué dice el derecho internacional sobre operaciones de esta naturaleza? Bueno,
A mí me parece una forma de analizar esto. Esto podría ser calificado como crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Un crimen de lesa humanidad se comete fuera del tiempo de guerra, acá no hay una guerra, y constituye un ataque sistemático a la población civil. El presidente Trump informó que habían planes para hacer esto, y los narcotraficantes son civiles, no son combatientes. Entonces, me parece que la forma de calificar esto como crimen es crimen de lesa humanidad. ¿Quién lo puede investigar? Bueno, depende de dónde lo podría investigar la propia justicia de Estados Unidos, lo podría investigar Colombia, Venezuela, si se produce en la parte del mar colombiano-venezolano. Trump dice que no, que se produjo Ujú. en la parte internacional. Claro, el problema es que Y no hay si una fuera en Colombia, investigación, no hay una investigación oficial a firme, pero de ser así, usted dice, sería un crimen de lesa humanidad. sí, si usted me pregunta cuál es el crimen es un crimen de lesa humanidad. Es un ataque sistemático a la población civil. Porque no me cabe duda que hay que investigar a los carteles de drogas. Es muy importante, Ujú. es un tema grave. Ahora, son criminales, no son enemigos a matar, son criminales a investigar. Y Señor juez, justamente, si a propósito de lo que sí, usted dice, sin embargo, hay que decir que políticamente Donald Trump no está solo en su guerra contra el narcotráfico, le apoyan gobiernos como Ecuador, Paraguay, Argentina, el nuevo presidente de Bolivia, que está pidiendo a Estados Unidos asistencia contra un flagelo que usted muy bien sabe está carcomiendo también la seguridad interna y la propia institucionalidad de los países latinoamericanos, que ha matado a fiscales anticorrupción, a altos políticos en países como Colombia y Ecuador. ¿Qué debería o qué puede hacer la ONU por esa guerra no convencional que vive Latinoamérica? no, la ONU no puede hacer nada. Los países de la región podrían aliarse y armar una policía regional para enfrentar el crimen organizado. Justamente, no tenemos una policía global que investigue el crimen organizado. Y eso tenemos que tenerlo. Y tenemos un sistema que sea armado para eso, para enfrentar. El crimen organizado es crimen. Usted no gana esa pelea bombardeando y matando gente. El crimen organizado contrata más gente. Entonces, lo que hay que hacer es investigarlo en profundidad, detectar los fondos, capturar los fondos, encarcelar a los jefes y a los que le dan protección política. Esa es la estrategia básica. Entonces, por eso, esto es simplemente llevar la guerra a América Latina. Esto es Ujú. gravísimo. América Latina no tiene guerras, por décadas sin guerra. Entonces, no podemos aceptar que haya guerras en América Latina. No es una guerra convencional, pero una guerra inconvencional, sugieren muchos analistas, también expertos en seguridad interna de países. Señor Ocampo Mar, usted dice que, no, que la ONU no puede hacer nada, que tiene que haber una acción coordinada de gobiernos. Eso es lo que dicen algunos gobiernos están haciendo con los Estados Unidos. Si la ONU no puede hacer nada, Bueno, ¿está acaso la justicia internacional adecuada a estas nuevas formas de crimen organizado? Hablemos, por no. ejemplo, usted sabe, de la trata de personas en América Latina, de la minería ilegal, del narcotráfico, y se lo pregunto también porque hay investigaciones independientes que vinculan a estados, a gobiernos con el crimen organizado en las Américas. Bueno, por eso es ridículo. ¿Y qué? ¿Va a bombardear una casa de gobierno? No. Tenemos que investigar y si hay un presidente involucrado, ponerlo preso al presidente. Hay que investigar como un crimen, no bombardear. Justamente, jamás no se terminó por el bombardeo. El cartel de las drogas de Venezuela o de Colombia no va a terminar por bombardeos si maten gente en un lugar. El peligro es porque el presidente Trump ha dicho ya una cosa importante. Usted hablaba de la posibilidad de una guerra con Venezuela. El presidente Trump ya ha dicho que, por ejemplo, hay grupos de narcotraficantes en Venezuela que operan como grupos armados contra Estados Unidos y dice que algunos de ellos operan bajo la dirección de Maduro. Con lo cual, lo que está diciendo es, mire, Maduro nos ataca a Estados Unidos usando grupos de narcotraficantes. Eso, si eso fuera así, él tiene la justificación para atacar a Venezuela y llevar la guerra entre países a la región. Esta es la gravedad de lo que estamos discutiendo. Es No decir, es, que no es no un hay un chiste, marco es muy judicial, grave. no hay un marco judicial para hacer esto que está haciendo el presidente Donald Trump. Pero entienda usted, justamente hay un problema, no tenemos un sistema policial y judicial regional o mundial. La Corte Penal Internacional solo opera en casos muy específicos. Tenemos que hacer otra cosa más adecuada al narcotráfico, que hay que armarla. En esto Estados Unidos fue pragmático. Mire,
El FBI se desarrolló al principio del siglo XX. No había FBI. Se dieron cuenta que los crímenes como el trata de mujeres que usted mencionaba no podían ser resueltos por estados actuando en forma exclusiva como Oklahoma o California. Necesitaban una policía federal. Y ahí se armó una policía federal, fiscales federales, se armó un sistema de justicia para enfrentar crímenes que eran mayores que los estados. Ahora los crímenes son mayores que las naciones. Necesitamos un sistema de justicia penal internacional que se ocupe específicamente de esto, con policías. Entonces, no solamente la Corte Penal Internacional, otra organización. Y esto es lo que es la oportunidad de discutir esto. Por eso, paremos los bombardeos, paremos la guerra, armemos policía regional, trabajemos para enfrentar en serio al narcotráfico. Muy bien, con un llamado también a la articulación regional en las Américas contra un flagelo que avanza en el continente. Muchas gracias. Obvio. Jurista argentino Luis Morena Ocampo, nuevamente por su tiempo en Buenos Aires. Y claro, porque América Latina libra hace décadas, en opinión de expertos en inteligencia, hace décadas una guerra no convencional, que es la guerra contra el crimen organizado, según cifras de Latino Barómetro. Entre 67 y 101 millones de personas en 18 países de la región viven bajo alguna forma de control o de gobernanza ejercida por grupos criminales. El objetivo, el poder en todas sus formas para imponer sus intereses y consolidarse. La trata de personas, la minería ilegal y el narco se consolida donde el Estado es débil o sencillamente no llega. Lo vimos en Brasil, donde el más letal megaoperativo encendió las alarmas en los países fronterizos que temen la llegada de criminales a sus territorios. Los efectos del letal operativo policial contra el grupo criminal Comando Vermelho en Río de Janeiro se están sintiendo en países vecinos, confirmando la dimensión transnacional de estas mafias. Tanto Paraguay como Argentina han anunciado medidas para proteger sus territorios de una posible desbandada de miembros del crimen organizado. Paraguay inició una operación conjunta que incluye a Argentina. Va a haber un refuerzo de medios. Esto es personal y material, de todo lo que tiene que ver con defensa y seguridad. Además, el presidente Santiago Peña declarará al Comando Vermelho y al Primeiro Comando Capital PCC como organizaciones terroristas. El gobierno también aumentará la seguridad en las cárceles donde se encuentran miembros de estos grupos. Por su parte, Argentina ya había anunciado el refuerzo de su frontera, poniendo en alerta máxima los controles migratorios. Esa alerta máxima significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no. En la triple frontera, en el Tancredo Neves, tenemos mucho movimiento, así que vamos a estar... ¿Van a mandar más fuerzas? No vamos a mandar más fuerzas, vamos a armar lo que llamamos un sistema de alerta. La tensión se exacerba porque la denominada triple frontera es desde hace décadas un epicentro de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, el tráfico de armas y el lavado de activos. La respuesta coordinada subraya que la contención de estas mafias brasileñas es crucial para la estabilidad regional. Y vamos rápidamente a hablar de economía y finanzas con mi colega Andrés Blumenkrantz. Bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Vamos a empezar hablando de inflación aquí en Europa, porque la Agencia de Estadísticas Europeas, Eurostat, ha publicado al final de esta semana el dato adelantado de la inflación de octubre en la zona euro, el cual ha mostrado un leve retroceso hasta el 2,1% anual. Un dato que se acerca al objetivo del 2% interanual fijado por el Banco Central Europeo, confirma el consenso de muchos analistas que prevén que la autoridad monetaria europea mantendrá su política durante varios meses. En el número desagregado, sin embargo, preocupa una nueva aceleración de la inflación en el sector servicios, que trepó un 3,4%. Vamos hasta Frankfurt para conocer los detalles de qué está ocurriendo en Europa con nuestro analista Ezequiel Daray. Ezequiel, la inflación cede, pero preocupa la aceleración en el sector servicios. ¿Cuál es la tendencia general? ¿Se va a consolidar este proceso desinflacionario en la eurozona? Bueno, Andrés, es un buen dato, pero ambiguo, porque está influenciado por la caída de los precios de la energía. La inflación núcleo subyacente sigue estando en un 2,4%, todavía lejos del objetivo. Y como decía, se aceleró la inflación en servicios al 3,4%. Es decir, esto le da argumentos tanto a Lagarde, que está conforme con la política monetaria y que, como decías, la planea mantener seguramente por, dicen algunos, años, y también a los hawkish, es decir, aquellos que están en contra de
de nuevas rebajas de tasa de interés, porque justamente la inflación de servicios sigue presionando. Y la inflación de servicios está presionando en todo el mundo, porque están cambiando en el mundo las canastas de consumo. Los hogares cada vez consumen más servicios y menos productos industriales, y esto presiona obviamente a los precios. A futuro hay que tener en cuenta la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que ha traído productos más baratos desde China a Europa. ¿Qué pasa con la Fed y con este quantitative easing que podría reducir el valor del dólar y tener un euro más fuerte que ayuda a controlar la inflación? Y atención muy importante, ¿qué pase con las cadenas de suministro, con los acuerdos de tierras raras? Esto puede llegar a distorsionar esta baja de la inflación. Gracias, Ezequiel Daray en Frankfurt. La Comisión Europea resolvió este viernes que las prohibiciones a la importación de algunos alimentos ucranianos que impusieron Hungría, Polonia y Eslovaquia no están justificadas. Este 30 de octubre entró en vigor un acuerdo de libre comercio actualizado entre la Unión Europea y Ucrania, un nuevo pacto que exime de aranceles a los productos ucranianos en toda la Unión Europea, ya que, dijo Bruselas, las prohibiciones unilaterales contradicen los principios del mercado único del bloque, y esto es precisamente lo que hicieron Hungría, Polonia y Eslovaquia a causa de las protestas de sus agricultores por las importaciones baratas procedentes de Ucrania. Según un vocero, la Comisión tiene previsto dialogar con las autoridades de estos tres países con el fin de que retiren estas restricciones. Ezequiel Daray nos escucha en Frankfurt y nos va a contar más. Ezequiel, ¿qué implica este nuevo acuerdo con Ucrania y cuáles son los reparos de los países involucrados, Polonia, Hungría y Eslovaquia, que no quieren productos agrícolas ucranianos? Bueno, hay que tener en cuenta, Andrés, que Ucrania es uno de los mayores productores agrícolas del mundo, y cuando estalló el conflicto con Rusia, Rusia bloqueó el paso por el Mar Negro, y por eso muchos de estos productos agrícolas ingresan por tierra de la Unión Europea por Polonia, Hungría, Eslovaquia, y esto ha hecho que muchos de estos productos se queden en esos mercados, presionando los precios a la baja y que se sientan perjudicados los productores. Por eso, en un principio la Unión Europea lo había restringido, después celebró un acuerdo para permitir el ingreso de estos productos, pero bueno, desde ese momento, desde el año 2023, estos tres países lo están bloqueando. Con este nuevo acuerdo se establecieron cupos para algunos productos sensibles como el trigo, el azúcar, la carne. Otros productos se han liberado completamente, los que no compiten con ningún producto europeo, y también se han establecido cláusulas de salvaguarda en el caso de que algún país se sienta perjudicado, con lo cual estos tres países ahora tienen que levantar los bloqueos o podrían ser sancionados por la Unión Europea. Es una forma de proteccionismo a la europea que es bastante parecido a lo que está frenando el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ezequiel Daray en Frankfurt, gracias por estas informaciones. Buen fin de semana. Xi Jinping, presidente de China, instó a los 21 países que componen la APEC, reunidos en Corea del Sur, a salvaguardar el comercio multilateral y mantener la estabilidad de las cadenas de suministro. El Foro Económico del Asia-Pacífico representa la mitad del comercio global. El mandatario chino se reunió con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en un momento en el que ambos países mantienen disputas por territorios del mar de China Oriental. El presidente estadounidense Donald Trump no participa en esta reunión y el único mandatario latinoamericano presente es el presidente chileno Gabriel Boric. Tenemos más información de alta alcurnia con Jenny Pérez. De alta alcurnia que sigue generando debate, naturalmente, y también sorpresa, aunque menos en Inglaterra, porque Andrés Mountavett de Windsor, así se llama ahora, el hermano del rey Carlos III de Inglaterra, después de que el monarca le retirase todos los títulos, todos los honores, incluido el de príncipe, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein. Este viernes el expríncipe Andrés fue eliminado, de hecho, del registro oficial de la nobleza británica. Es una decisión que, según los medios británicos, no deja intacta a la familia real. Ya no es el príncipe, ni el duque de York. El rey Carlos despojó a su hermano de los títulos nobiliarios. Ahora él es simplemente Andrés Mountbatten Windsor. Y los cambios van más allá.
También deberá dejar la mansión de Windsor, de 30 habitaciones en Royal Lodge. Se mudará a una finca privada en Sandringham, que pertenece al rey. Para muchos británicos, esta es una decisión impactante. Es un poco vergonzoso para la nación, para el país, para todos en general. Es un miembro de nuestra familia real. Son nuestros líderes y lo que está pasando no es correcto. Tendría que ser expulsado del país porque estos tipos viven de nosotros. Somos la clase trabajadora y nos hacemos cargo de ellos. 2 décadas de escándalos alcanzaron finalmente a Andrés. Su amistad con el convicto delincuente sexual Jeffrey Epstein y su pareja y cómplice Ghislaine Maxwell acecharon a la monarquía británica por años. En 2014, una de las víctimas, Virginia Giuffre, denunció que cuando tenía 17 años, Epstein y Maxwell la entregaron a Andrés. Ella detalló los encuentros sexuales con el expríncipe en Londres, Nueva York y en la isla privada de Epstein. Andrés rechazó reiteradamente esas acusaciones. Las memorias póstumas de Giuffre, Nobody's Girl, reavivaron la ira pública. Allí cuenta que era tratada como un objeto y que Andrés sabía cuántos años tenía. El libro reactivó los reclamos para que el entonces príncipe rinda cuentas. En 2022, Andrés puso fin al juicio civil de Giuffre en Estados Unidos pagando supuestamente varios millones de dólares, aunque nunca asumió la responsabilidad. Poco después, la difunta reina finiquitó los deberes públicos de Andrés. Mientras la ira popular aumentaba, la monarquía afrontaba acusaciones de que encubrían al expríncipe. Muchos consideran que el rey despoja a Andrés de sus títulos nobiliarios para cuidar la reputación de la monarquía y poner fin al escándalo. Andrés se ha convertido en un paria. Ha sido apartado de la realeza sin posibilidad de regresar, pero algunos consideran que no es suficiente y reclaman una investigación exhaustiva de los vínculos con Epstein y que afronte un juicio en la corte. Mucho más ha pasado este día en el mundo, lo revisamos en el siguiente resumen de noticias. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, afirmó que rechaza la oferta de China de un país, dos sistemas. Lai hizo estas declaraciones mientras Taiwán recibía tanques Abrams fabricados en Estados Unidos. Por su lado, Pekín afirmaba que no descarta el uso de la fuerza para tomar el control de la isla. En Uganda, los deslizamientos de tierra han causado la muerte de al menos 9 personas, entre ellas 6 miembros de la misma familia. Los corrimientos de todo el lodo fueron provocados por las fuertes lluvias durante la noche. Las conexiones de transporte locales han quedado interrumpidas y aún continúan las operaciones de búsqueda y de rescate. La Sagrada Familia de Barcelona es ya la iglesia más alta del mundo. Los trabajadores han instalado una cruz en lo alto de la torre central que eleva su altura a casi 163 metros, un metro más que la catedral alemana de Ulm. En obras desde el año 1883, se inaugurará el año próximo. El número de víctimas del huracán Melissa sube hasta al menos 50 personas fallecidas, mientras los países en el Caribe evalúan los daños. En Jamaica, alrededor del 70% de la isla sigue sin electricidad y muchos residentes tienen dificultades para conseguir alimentos. Luego de su paso por Haití y Cuba, el peor huracán atlántico en casi un siglo se dirige a las Bermudas. Las madres, esposas, hermanas, familiares de los desaparecidos en Colombia por el conflicto armado exigen al presidente Gustavo Petro a que honre su compromiso. Reclaman a Petro que firme la implementación de una ley que busca amparar a las mujeres defensoras y que el gobierno aprobó en junio del año 2024. Y es que las mujeres son las que más buscan a sus seres queridos desaparecidos en Colombia, donde hasta 2016 han desaparecido unas 130.000 personas en el conflicto armado. Con una serie de eventos, esta semana se rindió homenaje a esas mujeres y a su incansable lucha. Son muchos los caminos que ha recorrido San Diego Zambrano buscando a sus hermanos desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano. Mi madre murió con la esperanza de encontrar a su hijo Leopoldo. Mi padre murió con la esperanza de encontrar a su hijo Leopoldo y encontrar a su hijo Eleuterio. Entonces, eso para nosotros y mi familia es muy duro.
Sus 2 hermanos se suman a una larga lista. Según Naciones Unidas, hay entre 120.000 y los 250.000 desaparecidos, mientras la cifra oficial ronda los 130.000. Sí, yo guardo la esperanza de encontrar, de pronto quizás todos 2 no, pero guardo la esperanza de encontrar en que uno de mis hermanos. Yo guardo esa esperanza porque el uno me dicen que no, que pueda que no me aparezca porque de pronto lo enterraron en las orillas de un río. Como San Diego, el 95% de las que buscan a los desaparecidos son mujeres, madres, hermanas, esposas. Los colombianos hablan de los siempre vivos o de la siempre viva para referirse a aquellas personas que salieron del hogar algún día y que no volvieron a aparecer. Las labores de las mujeres buscadoras no solo incluyen las denuncias ante el Estado, sino también el seguimiento de los casos. Le reclaman que haga las gestiones necesarias para que se encuentren a más de 130.000 personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado. Los cuerpos serán arrojados a los ríos y algunos terminaron en los pueblos de la ribera. Allí fueron puestos en bóvedas donde ahora se hacen intervenciones forenses. Efectivamente, los ríos pues en Colombia han sido un lugar de disposición de cuerpos y pues esta no es la excepción. Entonces el río Porce, en algún momento, o sea, el río Medellín, en algún momento se convierte en el río Porce, ¿cierto? Es el mismo cauce, por decirlo así, y la mayoría de los cuerpos efectivamente provienen de ese contexto. La búsqueda depende también de los testimonios de los victimarios que dan pistas del lugar donde desaparecieron a sus víctimas. Todo el proceso de la búsqueda se puede resumir en una palabra y es comparar. Todo el tiempo estamos comparando información, comparando la información que nos daba una bóveda con esa información documental, pero adicionalmente comparamos toda esa información de los cuerpos con la información de las personas desaparecidas, porque digamos que la tarea de nosotros no es buscar y recuperar cuerpos, eso nosotros no lo hacemos, sino que buscamos personas desaparecidas. Con cada desaparecido identificado, hay una familia que puede terminar el duelo tras años de dolorosa búsqueda. Y solo tiempo para despedirnos y agradecerles su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes desde Berlín. Muchas gracias y hasta pronto.